noches, bienvenidos a Canal 8 y su programa institucional Diálogos de Cultura. Hoy vamos a dialogar de tres cosas esenciales que tienen ocurrencia esta semana. Primero, el gran triunfo de Ángel Barajas a los 17 años hace historia en las Olimpiadas. Y como siempre, averigua uno de dónde es, ¿no? De Cúcuta, de qué familia, ¿no? Una familia humilde. Y entonces, ¿cómo sacaron ese muchacho adelante, no? Con la colaboración de la mamá, los tíos, los vecinos y tal cual patrocinador de un almacén por ahí que se le ocurrió que tenía futuro y el niño tenía que ir, pagar bus para ir al gimnasio. El profesor le dictaba las clases gratis, pero le veía a los 4 años ya el niño era un muchachito que le gustaba encaramarse en las barras en todas partes y dijeron, ese muchacho hay que orientarle toda esa o, sapiencia original, ese deseo de hacer maromas. Y así fue como lo cogió un profesor desde los 5 años y lo entrenó. 12 años de trabajo forzado, porque eso implica mucha disciplina, mucha responsabilidad, mucho sacrificio, ¿no? Un niño que se orienta a hacer un ejercicio fuerte cuando uno lo que quiere es que se distraiga, se recree, juegue pelota, juegue tenis, juegue alguna otra cosa, que corra, pero dedicarlo a hacer un ejercicio que implica un esfuerzo físico y mental, complicado para un niño, pero él quería hacerlo, no es que lo obligaron, es que él quería hacerlo. Ya están los resultados. Un muchacho que gana muy temprano medallas locales, nacionales, panamericanas y llega con un gran esfuerzo, sino que le financian el pasaje a la mamá, la boleta la pagó un vecino para ingresar a verlo desde la tribuna, cómo ganaba, cómo triunfaba su hijo ahí. Y es una maravilla de muchacho, uno dice, ese es como inexperto, ¿no? Es uno de los pocos deportistas que uno le nota la fluidez verbal, habla con mucha propiedad, se ve que ha leído mucho, que ha tenido buenos amigos, que lo han inducido por el camino de la cultura, de la lectura, del placer de compartir con mucha gente. Y entonces da orgullo que este muchacho Ángel Barajas se colgara esa medalla de plata que por milésima no fue de oro, porque sacaron igual puntaje y él mismo confesaba que tal vez les faltó un poquito de en la rutina de haber hecho una maroma más y después sí caer como cayó tan perfectamente al piso, que eso lo califican tanto en natación como en gimnasia, que la caída tierra sea perfecta, que no se mueva ni un milímetro de los pies en el sitio de caída. Y él así lo hizo, por eso él mismo se auto vanaglorió, se autoaplaudió de ver que había hecho una rutina perfecta y una caída mejor. Pero le faltó un ejercicio y el japonés sí los hizo completos. Entonces dijeron igual puntaje, pero el otro más grado de dificultad porque hizo un ejercicio mayor. Entonces quitaron la medalla de oro por de vainas. Pues si hubiera hecho una voltereta más, como decimos los que no sabemos de gimnasia, pues seguramente hubiera ganado la de oro, igual que María Isabel Urrutia, y todo el mundo ahora se queja que hay que el esfuerzo familiar y de los amigos y los pocos, ahora le dicen sponsor a los patrocinadores que colaboraron con él y que el gobierno no. No, porque esto es un manejo de niño de 4 o 5 años y llega a los 17, son 12 años de buena nutrición, una mamá que dice, me tocaba esforzarme, pero que se haya acostado una noche con hambre nunca. ¿Por qué? Porque ella sabía que necesitaba una nutrición adecuada y un descanso para que al otro día pudiera ir al colegio y después sacrificando su pubertad, porque uno a los 13 quiere hacer hijo de mil vainas.
Entonces uno quiere estar en fútbol, en basquetbol, en voleibol, quiere aprender a jugar bolos, tenis, quiere saber cómo se cuentan los golpes del golf, quiere saberlo todo y experimentarlo todo. Y quiere cuadrarse a la chica de la cuadra y después a todas las del barrio. Entonces todo eso es un sacrificio a un muchacho que le dice, no, 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 usted no puede trasnochar, deje esa visita, salúdela, pero devuélvase. Usted no practique otra cosa que no sea gimnasia, usted es un gimnasta. Y le toca sacrificar una cantidad de cosas de la juventud, de la pubertad. Y ahora más compromiso, pues más sacrificio. Entonces a uno le da, casi llora de la alegría batiendo la bandera a las 6:30, 7 de la mañana cuando dicen plata para Ángel Barajas de Cúcuta, Colombia. Y entonces uno quiere grabar y tomarle fotos al televisor para conservar un recuerdo. Por eso lo tenemos aquí a la más grande altura y agradecerle desde cualquier lugar de Colombia. Todos estamos súper agradecidos, súper emocionados, orgullosos, porque le estamos mostrando al mundo una faceta diferente, distinta. Porque uno va, where do you come from? I come from Colombia. Ah, Colombia, Pablo Escobar, cartel de Cali, violencia. No, no, ahora pueden decir, bueno, sí, continúa el narcotráfico, la violencia, pero tienen unos deportistas de primer orden. No hemos ganado otras medallas porque, pues, a veces lo que hemos dicho en principio, la preparación físico-atlética no es la mejor, no tenemos los mejores instructores, pero también fallamos en la financiación de esas que nos pueden dar muchas glorias deportivas en la juventud y otros que, como Djokovic le gana a Alcaraz, un jovencito tenista, y le gana la medalla de oro a los 38, 39 años. Entonces, es decir, los jóvenes que se preparan física y mentalmente para ganar, les perdura toda la vida. Eso es, eso es de aguante, eso no es que se vuelve una disciplina y una organización personal y familiar que lo hace que permanezca ahí y que sean referentes, porque ahora todo el mundo quiere ser gimnasta como Angelito Barajas. Entonces queremos practicar en Chiapas, me detengo a ver ahí en un sitio no me parece el más adecuado, pero hay profesores que se encargan de orientar, de educar a esas niñas, ya lo hacen con un desparpajo, esas volteretas en un pedacito de tabla ahí mal puesto. Y si tuviéramos buenos aparatos y una sede donde puedan correr menos riesgos, pues sería fabuloso. Entonces, felicitaciones a la familia, a Cúcuta, a Colombia y sobre todo a Ángel Barajas por darnos ese gustico de no siempre alcanzamos al diploma, pero la medalla se embolató. No, él nos la dio con gusto y con una alegría y una sencillez, una humildad a ese muchacho que le da a uno eh, orgullo de sentirse como el colombiano y la formación que tiene. Nunca se excedió en la celebración, palabras muy bonitas en las entrevistas. Es un gran hombre este muchacho Angelito Barajas. Entonces, gracias por esa medalla de plata. Y vamos a hablar de otro tema también. Bogotá hoy, 6 de agosto, este programa será emitido el miércoles 8, seguramente. Entonces vamos a tener que hablar de Bogotá con anticipación, porque Bogotá está muy cerca de Chía y Bogotá fue pues fundada el 6 de agosto de 1508 por Carlos Jiménez de Quesada. Y lo hizo con un afán tal que no hubo como un acta de fundación formal, sino que le tocó esperarse un tiempo. ¿Por qué? Porque
porque acosaban Sebastián de Belalcázar y Nicolás de Federman para hacer lo mismo que él, y él no quería dejarse coger la delantera porque esos conquistadores venían a mirar sitios que tuvieran primero autonomía en el agua potable para el consumo humano y segundo, qué hacer con las aguas hervidas, lo que no ocurre en Chile. Aquí no tenemos ni una gota de agua, no tenemos una, una propiedad hídrica. Tenemos dos ríos, Bogotá, que de vainas tratan allí antes de llegar a Chía, y el río Frío que viene de Subachoque, pero que llega a Chía totalmente putrefacto. Entonces, no protegemos la riqueza hídrica que tiene. Perdimos la quebrada de Torca, ahora el humedal ya están llenando los escombros para construir una nueva ciudad que va a tener el doble de los habitantes de Chía, más o menos 500.000 habitantes nuevos aquí en territorio entre Chía y Suba. Entonces Gonzalo Jiménez de Quesada, no, él mandaba una avanzada que mirara si tenía buenas aguas, bosques, sitios donde cultivar y tener animales, porque acuérdense que las vacas y los caballos no eran de América, eso le trajeron los españoles, también trajeron los cerdos, entonces ellos sabían que necesitaban buenos pastos, buenas tierras, buena agua y gente. Entonces hicieron un centro poblado y comenzó a llegar la gente, porque hay que tener una iglesia, un sitio donde vive el cura, el médico, el abogado, y donde venga la comunidad a tener un sitio donde descansar. Entonces pensaban mucho en eso que llamamos ahora planeación urbana y regional, pero ahora no, ahora es construye y construye. Ya dicen que el 20 de julio tener listo para construir edificios desde 11 pisos. Entonces, 11 pisos que dan una densidad poblacional y ahora como no puede ser un pobre de a pie, sino que tiene que tener carro, la congestión va a ser mayor. No tenemos una planeación vial. Entonces, ¿para dónde vamos a coger con tanta contaminación, tanto trancón de los carros de esa densidad poblacional? Y el alcalde se queja de que esos apartamentos que están allí frente a la emisora Luna Estéreo y que no pagan impuestos todavía porque no se han vendido. Pero ¿a quién se le ocurre dar licencia de construcción, que fue él mismo quien las dio? Y después que no paga la gente que tenía una casita y ahora tiene 3 apartamenticos. Pero para eso se le cobra una vaina que se llama plusvalía. Y ahora nos van a enchufar el catastro multipropósito. Esa vaina la gente ni siquiera sabe qué es. Pues sencillamente es aumentar el avalúo catastral, que es la base para liquidar el impuesto predial, y el alcalde espera recaudar 130.000 millones de pesos para, para el 2 de enero del año 2025. Y pagó 10.500 millones al IGA, que es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, para que hace la operación. Y después nos confiesa que a través de drones o del celular se puede tomar fotos y determinar quiénes hicieron modificaciones a la casa original, cubrieron el patio para tener unas matas o para que se les seque más rápido la ropa, y entonces eso, si se cubre hay que pagar más, porque da mayor densidad y presta un mejor servicio a la familia. Entonces todo eso se puede a través de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial y del mismo celular. Entonces no deberían cobrar 10.500 millones de pesos por hacer un trabajo que va a durar 2 meses y medio. Empezaron ahora o están empezando en agosto y en octubre tienen que entregarlo para que el alcalde pueda facturar ese nuevo precio de impuesto predial a partir del 1 de enero del año que viene. Entonces se manejan las cifras con una facilidad, pero el alcalde no sabe quién es el que tiene que partirse el brazo para poder reunirle la platica.
no hay generación de empleo, las cosas las manejan como el IDUBI cobrando por un metro cuadrado del espacio público para hacer un evento cultural. Gente que no es de Chía, no conoce las veredas, no sabe el territorio, no conoce los mismos escenarios, piden una cosa, le ofrecen otra, pero no, le dicen que hay que pagar, pero no a quién, cómo debe pagarse en efectivo, con tarjeta a través de una cuenta. Ese Gonzalo Jiménez de Quesada pensaba distinto. Entonces lo que había que traer era gente que trabajara, que produjera, o sea, generar empleo, trabajo, emprendimiento, eso es lo que hay que hacer. Pues el alcalde nunca habla de eso, a él no le interesa. Le interesa que haya licencias de construcción porque algún interés debe tener ahí, que haya más presupuesto, por ejemplo. Entonces cada vez que construyen un edificio son 20 familias que se insertan en el municipio como futuros clientes de la Secretaría de Hacienda, porque toca pagar el impuesto predial una vez uno firme la escritura. Por eso el afán de vender es de ellos. Y aquí no se van a vender porque cuando se den cuenta de que no hay agua, ni hay alcantarillado y que las petardos, petar 1 y petar 2 y petar 3 ahora no funcionan, pues no hay cómo tratar las aguas servidas o las aguas negras. Entonces la gente va a terminar desilusionada porque tenemos también 4 metros cuadrados por habitante de espacio público cuando deberíamos tener mínimo 22, según la norma nacional e internacional. Entonces no tenemos parques, no tenemos escenarios deportivos, uno ve hacinados 50, 80 muchachos jugando basquetbol en la misma cancha o haciendo cola para pegarle un raquetazo a una bola en una cancha de tenis. Pero pagó, se pagó de los impuestos que le debía Rafael Mojica en el Club de Río Frío, le dio, se quedó con la mitad y le dio inmediatamente licencia para construir edificios de 8 pisos. Y él no puede invertir porque está invadiendo la ronda del río. Entonces tenemos un club ahí deteriorándose, envejeciéndose, y no hay ninguna actividad, una casa derruyéndose cuando debería ser galería de arte. Entonces, yo creo que la administración está pensando más en el presupuesto que en el desarrollo armónico de Chía. Eso va a que comentarlo. Bogotá está cumpliendo 486 años y ha ido de menor a mayor desde cuando hizo las 12 chozas y el padre de las casas hizo la primera misa, pues ha crecido. La Candelaria la están recuperando. Todas las casas patrimoniales están siendo restauradas y entonces la gente que viene de afuera quiere ver cómo era Bogotá a principios del siglo pasado. Entonces dicen unas casas ahí, no tenían agua, no tenían alcantarillado, botaban la vasenilla por el segundo piso al primero donde cayera, aprovechaban la lluvia para que la arrastrara, las cosas que generaban volumen y los orines pues rodaban por cuenta propia, por eso los olores eran terribles. Pero la ciudad fue mejorando, entonces ya pasamos de la Candelaria a San Diego, de San Diego a Chapinero, de Chapinero a El Lago, después ya llegamos a Chía. En este manualito de Bogotá dice que el lindero occidental de Chía, de Bogotá, es el río Bogotá, o sea, está invadiendo a Bogotá, nosotros como Chía invadiendo a Bogotá, porque si el lindero es el río Bogotá, que está privatizado por la Universidad de La Sabana, además en más de 2.300 metros, sin que nadie diga nada. Están invitando a hablar de espacio público, pero a la Universidad de La Sabana, Opus Dei, ¿quién se mete con ellos? No, hay que, hay que mirar cómo es que rescatamos eso para un parque lineal y que sea, como dice la universidad, universal, para que todo el mundo del pueblo tenga acceso. Que somos destructores, que nos robamos el cartel, la matica, que pues eso hay que culturizar a la gente, hay que educarla.
Entonces la gente dice, no, es que esto no tiene arreglo. Sí tiene arreglo, no ya, porque creen que alguien decente se sienta en la silla de la alcaldía, de la gobernación o la presidencia de la república y al otro día, el 8 de agosto, los problemas quedaron solucionados. No, que es una vaina cultural de muchas generaciones. Entonces, y ahora vamos a hablar del 7 de agosto, que es otro paseo, pero vamos a hablar de Pascasio. Entonces, todo eso hace que Bogotá haya progresado tanto que ya después de 70 años desde que Masuera Villegas dijera Bogotá debe ser un parque y una avenida, tenía una mentalidad de futuro, de visionario, de que esa ciudad iba a crecer mucho, pero parque y avenida, o sea, muy buenas rutas viales. Después de él, sin saber lo que la cicla iba a tener tanto auge, hizo las bicirrutas, ciclovías o ciclorrutas, pero eso ha beneficiado al mundo, no a Bogotá, porque estamos siendo primero muy económicos, no pagamos muchos impuestos, no pagamos combustible, no pagamos parqueadero. Entonces los capitalistas dicen ese instrumento hay que acabarlo porque eso no pagan nada. Es económico, es saludable, uno pedaleando ahí hace ejercicio, mueve muchos músculos, no necesita utilizar los servicios médicos ni el de droguería, y es ecológico, no produce CO2 y el CO2 no produce entonces efecto invernadero, y como no produce efecto invernadero tampoco favorece el calentamiento global, que es el tema que van a tratar en Cali en octubre y noviembre, la COP16, que nadie sabe qué es eso. En la calle pregunte, ¿qué es COP16? Ni idea. Pues es una organización mundial que hace que la gente tome conciencia de la necesidad de conservar la biodiversidad. La biodiversidad quiere decir que tenemos muchos representantes vegetales y animales de cada especie. Entonces nosotros en pájaros tenemos la segunda potencia mundial en aves, de todos los colores y tamaños. Y en plantas también, cada vez encontramos una mariposa nueva o una orquídea nueva, pero hay que estudiar el territorio, hay que conocerlo. No tenemos por qué seguir deforestando. Entonces un rico, generalmente con plata mala vida, compra 1.000, 5.000 hectáreas y comienza a tumbar árboles de la selva, pero la madera hasta se pierde y le quitan el hábitat a los pájaros y los árboles dejan de producir oxígeno y asimilar CO2, entonces es antiecológico, antieconómico, y todo para sembrar hoja de coca o simplemente tener un poco de vacas que apisonan la finca y después la dejan inservible para la agricultura y la misma ganadería. Entonces gente con un afán de riqueza a velocidades extremas y no saben que hay que preservar, que hay que conservar y que hay que dedicar más tierra a la agricultura y a la ganadería en sus justas proporciones, decía el doctor Turbay. Hay que reducir la corrupción a sus justas proporciones. Y ahí, cuando debía ser cero, la corrupción no debe ser otra cosa. Vamos a dejar ahí lo de Bogotá porque ya tenemos posibilidades de metros, se están ampliando las avenidas y los puentes. Vamos a tener en 5 años una buena solución a los problemas viales de Bogotá, al trancón o al taco, como le dicen en Medellín. Y además la gente debería quitarse de la cabeza el hecho de que si no tiene carro es pobre, está jodido, está vaciado. No, tiene más conciencia ecológica, tiene más solidaridad con la gente que convive con él en una ciudad porque no contamina. Entonces no es que sea pobre, ahí tenemos que tener, sí, un transporte masivo. Chía debería participar con Bogotá en Regiotran del Norte y gastarse 30 minutos de Chía a la estación del tren de la Sabana en Bogotá y no 2 horas. Entonces estamos ganando todos, para la familia tiempo
para la universidad, para el trabajo, y otras 2 horas de venida, y se vuelven de 4 a 1 hora, chévere, porque el tiempo es oro. Nosotros no lo valoramos, pero esa sería una gran solución. Y que el Transmilenio se extienda para acá, porque eso tenía hasta efectos políticos. Silvino Sánchez en Bogotá era zorrero, un caballo que tiraba una carreta de 4 ruedas y cargaba tanto pasajeros como carga. Y después los gringos, con motivo del 9 de abril del 48, dijeron eso no va más, hay que modernizar la ciudad. ¿Cómo la modernizaron? Haciendo vías y trayendo buses, que fue el primer transporte masivo. ¿Y quién es el que más sabe de transporte masivo? Silvino Sánchez. Y lo nombraron para que fuera la empresa Sidauto. Y Sidauto creció tanto que conductores, ayudantes, mecánicos, montallantas le pusieron votos suficientes para ser concejal, y Silvino Sánchez, en medio de su ignorancia, fue concejal. Y en Chiapas lo mismo. Y Forero Petecua fue el primer urbanizador de Bogotá. Se fue de Cajicá, compraba terrenos ahí en el Piedemonte, nadie lo vigilaba, compraba hectáreas y las vendía después por metros y centímetros. Y entonces los compradores le daban el botico a Forero Petecua sin que tuviera la capacidad intelectual, ni la cultura, ni el conocimiento de lo que era un verdadero desarrollo urbano de una ciudad como Bogotá. Entonces el origen es malo y los resultados son peores. Entonces ya todo el mundo quiso hacer lo mismo en el sur, en el centro, en el norte, comprar fincas, haciendas para urbanizarlas y comprar por hectáreas y vender por milímetros, que es el gran negocio de Chía, por ejemplo. Entonces le compran al señor la finquita de 2 hectáreas y le dan 400 millones y él cree que se llenó de plata. Le compran un apartamento, un carro y le abren un CDT para que viva de los intereses. Y a los 3 o 4 años, con la devaluación, con los fenómenos económicos, se le acabó la platica y le toca volver a trabajar a los 70 años para poder comer. Y el otro hizo unos edificios en esas 2 hectáreas que los vendió en 1 año, 2 años, cuando son inteligentes, tienen una buena programación de obra, y los venden a 30, 100 en esa época. Ahora vale un apartamento de interés social 140 millones de pesos, 200 millones de pesos, y los salarios y las pensiones crecen por debajo de la inflación. Entonces ellos sí les saben de economía. Entonces pregúntele a Marilo, a la constructora Bolívar y a los particulares que ahora, sin ser arquitectos, consiguen licencias con una facilidad que uno como que sospecha. Entonces, así no es. Bogotá tiene que crecer, pero armónicamente. El acuerdo 17 del año 2000, que es el plan de ordenamiento territorial, está vigente porque el acuerdo 100 lo declararon nulo y no volvió. Ningún Consejo Territorial de Planeación ha hecho nada nuevo, ni un esfuerzo, ni el alcalde le interesa. Él por decreto da licencias, las que pongan sobre el escritorio y que digan si va a contribuir con algo al erario público. Porque ahora tenemos jefes de planeación, economistas, abogados. El actual jefe de la registraduría fue jefe de planeación. El abogado piensa que la norma se puede violar, que el articulito se puede cambiar, y piensa en la plata, que el alcalde necesita es plata para hacer más cosas. Entonces, entre más se construya, pues más contribuciones y más contribuyentes habrá, pero se olvidan de los parques, como decía Masuera Villegas, del parque y la avenida. Esas obras no aparecen nunca. Y la plata, entonces, ¿qué hacen la plata? Entonces todo eso tiene que ver con que Bogotá se desarrolle y nos va a invadir, nos va a conurbar,
Y cuando nos conurbe con la futura urbanización de Torca, pues van a ser más que los de Chía. Entonces eligen alcalde, consejo y todo. Ojalá que lo haga gente que conozca y que tenga más conciencia social, más conciencia ecológica, más conciencia del espacio público, de que el deporte es un derecho, la cultura es un derecho en la Constitución. Entonces nos va a tocar poner una tutela para que nos dejen jugar fútbol, una tutela para que nos dejen hacer un evento en la calle, una tutela para hacer un concurso de declamación, de oratoria. Ahorita se van a cumplir años de Jaime Garzón, por eso lo trajimos. Y entonces dice uno, si va a hacer algo por recordar la historia reciente de Colombia, lo asesinaron hace 25 años. Y después acusaron a dos personas que no tenían nada que ver con eso, pero suplantaban para desviar totalmente la, la investigación de la Fiscalía. Y en este momento, el 13 de agosto del año 2024, 25 años sin Jaime, no sabemos quién lo mató y quién lo mandó matar. Y el único preso está en un hotel de 6 estrellas en Facatativá, con vacaciones permanentes, salidas cuando quiera. Y los demás, vaya, róbese vi un aviso curioso allí en un supermercado. Cada uva que consuma le vamos a cobrar 2.000 pesos por una uva. O sea, al ladrón de una uva le sacan la multa y en lo posible lo meten a la cárcel por una uva. Y a este señor, que le encantaba dar cátedra de cómo matar personal de izquierda, de comunistas, socialistas, pues ahí vienen colchones confortables, televisor a color, celulares los que necesite. O sea, eso no es estar pagando una pena por unos crímenes cometidos, inducidos, orientados por él. Entonces estamos como fallos. Tenemos que educar a la gente. Me acuerdo de Antanas Mocos, que quería mucho a, a Jaime Garzón, a pesar de que lo imitaba, y mucha gente, Plinio Apuleyo se disgustó con Jaime Garzón por imitarle la voz y la actitud y esa doble moral que caracteriza a muchos de los políticos colombianos. Entonces, Antanas Mocos hacía cosas sencillas, ¿no? Con con los payasos, con la gente que pasaba por la cebra en las esquinas y no por la mitad de la vía, culebreando y arriesgando la vida por los carros y carretas que pasaban por esa vía. Entonces él decía, no, señor, tiene que pasar por detrás de este señor en las esquinas y espere que salga el verde para cruzar, y así evitamos trancones y evitamos accidentes. Y entonces daba buen ejemplo, decía, si uno de mis empleados, secretarios y de ahí para abajo se roban un lápiz, yo respondo políticamente por él y renuncio. Y nunca se robó un lápiz, que Antanas se llevó un lápiz, que un cuaderno, que una libreta, que en un contrato pidió, no, que hay que negociar con el Consejo. El Consejo lo que me quiere pedir es puestos y presupuesto, contratos, no, yo no le jalo a eso. Si no me aprueban el presupuesto, lo apruebo por decreto. Pero si me van a pedir cuotas, no le camino a eso. Eso es corrupción. No le caminó. Y el Consejo tuvo que aprobar los planes de desarrollo, aprobar el presupuesto y aprobar las modificaciones que Bogotá necesitaba. Pero los concejales van a donde el alcalde a pedirle presupuesto, puestos y plata para que le aprueben el empréstamo, para que le aprueben el plan de desarrollo, para que le aprueben las obras. Y así no es la vaina, porque la plata se desvía. El real objetivo es el bienestar y la felicidad de los ciudadanos. Entonces, por eso Antanas y Jaime tenían mucho que ver. Y a Jaime lo asesinaron y ahora nadie responde, nadie sabe. Les voy a leer alguna parte
que tiene que ver con el humor, porque la gente confunde el humor con los chistes, y no es así. Mire lo que dicen García Márquez, Álvaro Blado. Bueno, hay una cantidad de gente aquí involucrada. El humor es cosa seria. De Rendón, el caricaturista, escribió Nicolás Bayona Posada. Es el escritor de más voltaje que existe en el país. Y de Blado, el caricaturista vivo, todavía dice Álvaro Montoya. Vive permanentemente en un utópico deber ser. Insiste en hacer las cosas como si viviera en otro mundo. A su vez, Gabriel García Márquez se admiraba ante las caricaturas y columnas de Osuna. Conoce también a los seres humanos, que conoce inclusive el espacio reservado a su propio ángel de la guarda. El humor en la caricatura o en la columna de opinión definitivamente no es asunto para aficionados. Debe reducir las situaciones más complejas a un símbolo único, con la simplicidad y el filo sangriento de una cuchilla de afeitar, dice García Márquez, al explicar la naturaleza del talento del humorista. Para hacer humor se necesita no poca cultura literaria, que es lo que hacemos aquí. Muchísima versación sobre la política y un conocimiento profundo de las costumbres. Indicaba Álvaro Gómez Hurtado y agregaba: lo que el público exige es que la obra del caricaturista sea fina, elegante, sutil y, hasta donde ello es posible, risueña. Pero veamos cómo termina este artículo. Cuando esas cualidades faltan, el humor se convierte en agresión y bofetada. Las columnas de Óscar Domínguez en El Colombiano y en El Tiempo, la seriedad risueña e ingeniosa de Daniel Samper en sus crónicas de Credencial llenan de aire fresco las páginas de opinión. No así los balbuceos de humor de su hijo en Semana. Apelar a la burla infantil del físico de un ministro o a la torpe caricatura de un movimiento político es convertir la palabra en afrenta y degradar un acto de inteligencia en agresión verbal. Es cambiar la espada del caballero por el hacha del carnicero. Esa sutil desfiguración de la realidad hecha por el humorista llega a una delgada línea como la que separa lo sublime de lo ridículo, que cuando se sobrepasa se devuelve como un boomerang contra el propio caricaturista, observaba Álvaro Gómez Hurtado. Y es cierto, ese mismo público que aplaudió a Jaime Garzón o que siguió columna tras columna a Klein o Alfonso Castillo, eran dos escritores columnistas, uno del Tiempo y otro del Espectador, o que admira el ingenio y la capacidad crítica de Daniel Samper padre, sabe distinguir entre el humorista y el cuentachistes, entre el contradictor y crítico y el agresor burdo con una bilis, con más bilis que inteligencia. Entonces se da uno cuenta de que Jaime Garzón no era un cuentachistes, era un humorista, pero como decía bien Álvaro Gómez, un hombre que había leído mucho la parte literaria, que conocía el movimiento político, cómo funciona el Estado, y por eso las críticas eran válidas. Y decía alguna vez: yo soy el único personaje en Colombia que lo dejan hablar por televisión para decir la verdad y le pagan por eso. Y se murió él y a nadie le pagan por decir la verdad, porque él jamás le dijo mentiras. Fake news, jamás. Ni siquiera existía ese término inglés que dice noticia falsa. Fake news. En inglés es falsa noticia o noticia falsa. Entonces, por eso hay que alabar y hacerle un homenaje a Jaime en Aranea el viernes a las 7 de la noche y después en un sitio en el Parque de Santander el 13
de agosto de 7 a 9 de la noche para recordar los personajes de Jaime, a Dioselina Tibaná, que era como un espía que tenía en Palacio y le contaba quiénes fueron a almorzar, qué almorzaron, cómo prepararon la comida, quién hizo el mercado, qué influencias utilizaban las señoras para nombrar paisanos, como en el caso de la señora Ana Milena de Gaviria, cómo eran las conversaciones del presidente de Turbay con su señora, o la de Alfonso López. Entonces, siempre metía a Dioselina Tibaná. ¿Y qué decir de Néstor Elí, el portero del edificio Colombia? Pues un hombre que sabía cómo funcionaba la política y de qué se hablaba en Palacio. Entonces tenía una información real, efectiva, nadie le podía contradecir, porque él sabía y tenía fuentes de la mejor calidad, o sea, de primera mano. Y también tenía otro personaje, primero con Sociedad y con Cuac, el noticiero. Pues, María Leona Santo Domingo, y bueno, esos personajes que lo iniciaron a él, pero todo el mundo se acuerda más de Heriberto de la Calle, un embolador que se inventó él con motivo de una crisis bucal, porque le tuvieron que quitar dientes de arriba y abajo para mejorarle la mordida, porque realmente los dientes de Jaime eran un poco deformes y estaban salidos, y como le pasaba al presidente Alberto Lleras Camargo, le decían el mueloncito, el muelón. Y pues tuvo que corregirse eso, porque ya era un personaje público muy reconocido en Colombia y el mundo, y no estaba bien que apareciera así. Y después ya quedó todo un caballero que decían que era un playboy, un conquistador. Y tenía su manera de llegar, le decían, ay, ellos llegan y a veces coronan, pero a mí me va bien, porque llegaban las tenistas al Dorado y le hacía una alfombra de pétalos de rosa. Les daba serenatas con lo que quisieran, mariachis, música llanera, colombiana, con tiplistas. Bueno, era un hombre que manejaba bien, además del humor, el romance. Y al final resultó con una señora que tenía 3 hijos, pero asumió como padre y como buen esposo, y creó una familia que no le gustaba hablar mucho de eso. Y resultó cantando una canción, Quiero morirme de manera singular, en una entrevista que le hizo yo José Gabriel, cuando José Gabriel Ortiz tenía ese programa en la primera temporada, muy joven José Gabriel, y pues hace 25 años mataron a Jaime, eso tuvo que haber sido hace 30 años. Entonces, ha pasado mucha agua bajo el puente de los almanaques de la vida de Colombia. Pero lo que queremos con lo de Jaime es rescatarlo, mirar que no hay quien lo reemplace, hacer la diferencia entre chiste y, y humor, y mirar a estos grandes personajes hablar del humor, del caricaturista. Alguna vez hablado, le pregunté yo, le dije, ¿se puede considerar al caricaturista como un hombre que tiene una profesión de alto riesgo? Porque una caricatura tumbaba ministros, una caricatura tumba presidentes, una caricatura denuncia la corrupción, la violencia, el narcotráfico, y eso es grave para el caricaturista que firma el dibujo. Entonces, todo eso hacía que ver a Jaime Garzón Forero como un personaje que nos contaba la verdad. Por eso decía, el único personaje a quien le pagan por decir la verdad en televisión es a mí, pero por decir la verdad, no mentiras, porque uno oye noticias y confronta con la realidad y las fuentes no aparecen. Son ficción, son invenciones de los periodistas. Entonces, Omar Rincón decía en un artículo en el periódico El Tiempo, hay que defender el periodismo de los periodistas, porque los periodistas están haciendo quedar mal esa profesión tan bonita que es el periodismo.
la profesión más bonita del mundo, decía Gabriel García Márquez, porque el periodismo es investigar y llegar a la verdad para después cumplir el compromiso de informársela a la comunidad. Entonces, a través de esos personajes, ya dijimos, Jocelyn Tibana, Néstor Elí, eh, el embolador Heriberto de la Calle, John Lennon, la misma María Leona, todos los personajes de Jaime lo que hacían era informarle a la gente a través del humor cómo funciona el Estado y qué hacen los políticos, cómo negocian el poder judicial. Aquí se acuerdan ustedes del cartel de la toga, se acuerda cómo funcionaba la fiscalía con el ejecutivo y el legislativo, cómo pedía coimas para aprobar una norma, una ley, una modificación a la educación, a la salud. Entonces ese país, él los conocía y sabía cómo funcionaba. Sabía por qué los Estados Unidos, 50 millones de dólares para Colombia y nos los van a dar en billetes. No, 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 no. Un helicóptero artillado y unos que le echen glifosato a todo el mundo. Ya no, pero eso es ayuda. Nos va a destruir la naturaleza, contaminar los suelos, los ríos, las quebradas. Ese glifosato es maligno. Ellos mismos no lo utilizan allá y si no lo ponen aquí. ¿Y las armas para qué? Para que nos matemos los unos a los otros y reduzcamos, porque nosotros no somos de interés para el hemisferio norte, porque primero somos ignorantes de las nuevas tecnologías, luego no aportamos gran cosa allá al norte. Y además, como tenemos tan poquita riqueza efectiva para comprar, para utilizar lo que ellos producen, entonces no valemos la pena que nos matemos. Eso es lo que hacen en todas partes. Entonces, con eso vamos a terminar el programa de hoy. No a recordarles, Jaime Garzón, 13 de agosto, Parque de Santander, 9 de agosto, viernes, esta semana, con Enaranea, que nos cedió el espacio muy generosamente. Felicitar a Bogotá, pero también recordarles que tenemos que izar la bandera el 7 de agosto, porque efectivamente con antecedentes en el pantano de Vargas, donde Rendón pudo resolver el problema de esa batalla, y después la estrategia de Bolívar que le permitió a Colombia realmente conseguir la autonomía, la independencia, pero no ese mismo día. Les tocó después redactar una constitución, ir a Angostura, pedir plata prestada antes a los gringos ingleses en Jamaica, planear las ciudades, organizar la economía. Eso ha sido un proceso largo. Llevamos ¿cuántos años? De 1819 a 2019, 200 más 5, 205 años, y en guerra permanente, en guerra civil, en estado de sitio. Yo creo que izar la bandera y pues ir allá al obelisco que hay frente al Colegio Laura Vicuña y recordar a Simón Bolívar, porque ese obelisco fue colocado en 1930 con motivo del primer centenario de la muerte de Simón Bolívar en la finca de San Pedro Alejandrino en Santa Marta, Colombia, Suramérica. Y no hay que olvidar, yo pienso que podemos escribir un libro sobre Bolívar, escritor. Aquí hemos leído cartas románticas a Fanny, la carta de Jamaica, el discurso de Angostura, pero espero que ustedes se interesen por la literatura que dejó Bolívar, porque hay proclamas lindísimas. Esa última es terrible. Si mi muerte contribuye a que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. O sea, le dice Bolívar, no tanta, y lo mismo lo dijo Jaime Garzón, pero Bolívar lo que decía era no nos guerriemos entre liberales, conservadores, azules y rojos, porque no progresamos nunca así. Si lo hace usted está
mal hecho, si lo hago yo está bien hecho, si lo hace usted es caro, si lo hago yo es barato, si lo hace usted para muy poca gente, si lo hago yo es para la mayoría de la comunidad. Entonces, no, 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 hagamos entre los dos algo que favorezca a la mayoría de los ciudadanos, que acabemos con la inequidad, la desigualdad. Eso sí era un pensamiento bolivariano. Y entonces Jaime Garzón tradujo los artículos de la Constitución al guayunaqui, que es la lengua que hablan los guayús, y resulta que tradujeron el, el artículo 11 de la Constitución del 91 que dice que nadie puede ser desaparecido o asesinado. Dice, no, pero ¿cómo dice? Es una constitución. Es como decirle a la gente que lo invita a la casa a almorzar, pero que no se vaya a sonar con el mantel. Ahora no, terrible. Entonces, ¿qué tradujeron los guayús? Nadie podrá llevarse por encima de su corazón a nadie ni hacerle daño a su persona, así piense y diga diferente. O sea, tolerancia más que cualquier otra cosa. Y los colombianos que somos bien pluriétnicos y multiculturales, pues tenemos más dificultades para comunicarnos. Pero si nos oímos todos y aplicamos lo que decía Orlando Falsborda, hacemos funcionar a las regiones que tienen mucho en común, el Andén Pacífico, las cordilleras de los Andes, los llanos orientales, las partes selváticas. Entonces dice uno, ellos tienen mucho en común, la forma de ser, de comer, de curarse, tienen medicina ancestral, de manifestarse artísticamente. Acordémonos de Carlitos Jacanamijoy, de Sibundoy Putumayo. Entonces, dejémoslos allá que se organicen, que creen una universidad y que hablen 8, 15 lenguas los indígenas diferentes, pero tendrán mucho territorio y muchas cosas en común. Y lo mismo las negritudes en el Andén Pacífico. Ayer alguien dijo que Tumaco, Hernán Peláez, que Tumaco, Valle del Cauca, no, Tumaco es Nariño, porque Nariño tiene, uno cree que los pastusos todos son de Pasto, no, ellos tienen costa pacífica y Tumaco es Nariño. Entonces tenemos muchas cosas en común, lo mismo los que vivimos en la sierra, como dicen en Venezuela. Entonces cultivamos lo mismo, comemos lo mismo, bailamos lo mismo, cantamos lo mismo, componemos música, bambucos, pasillos. Pues déjenos vivir a nosotros, los de la sierra en una forma, los del Andén Pacífico otro, los caribes también tienen muchas cosas en común, a pesar de la influencia extranjera, porque ustedes nunca habrán oído hablar de Charles Abdul, Juan Gozaín, son árabes, son gente que vino del Líbano en busca de un país en paz y que les permitiera hacer emprendimiento. Entonces, la propuesta está hecha. O sea, lo que hay que hacer es poner aeropuertos, universidades, en las universidades, aprovechando el cumpleaños de Bogotá, decía Antanas, nosotros producimos el 40% del Producto Interno Bruto y nos devuelven el 20 o el 25. Pero si las universidades impiden que venga mucha gente a estudiar en Bogotá, que nos quedan problemas porque no tenemos cómo atenderlos. Pero necesitamos un préstamo de más de 5, hay que ir a Bogotá. Que necesitamos ir a cultura, a ópera, zarzuela, a un recital de poesía, al lanzamiento de un libro. No hay que ir a Bogotá. No, que utilicen ese 15% que no nos dan a nosotros para que haya universidad en Montería, en Sincelejo, en Riohacha, en Neiva, en Valledupar. Y efectivamente así sucedió. Ya estaba en Arauca. Entonces, inaugurar una biblioteca en Arauquita es una bendición de Dios. Dice, pero ¿cómo diablos Arauquita tiene biblioteca? Bueno, en Chía no tenemos un museo donde mostrar nuestro pasado y las cositas que se encuentran cuando se hacen las vías o las obras, porque nadie las da, porque no está seguro qué manejo les van a dar. Pues si hay un museo, la gente dice, mire esta piecita, esta cerámica, mire
este dibujo que hay allí en la Piedra del Indio, que tiene pinturas rupestres, como la que tiene Chiribiquete. Pues es una cosa mínima, pero hay que incorporarla al haber cultural de Chía como patrimonio cultural arqueológico, porque ningún alcalde cree que se debe conservar el centro histórico, dan licencias de construcción para destruir el patrimonio cultural arquitectónico. No les interesa, porque seguramente van a construir un edificio con vidrios polarizados y eso da más impuesto. Y de pronto a la casa de los Parra hay que darles algo para que mantengan las puertas y las ventanas de madera, la cubierta en teja de barro, los muros en adobe, y eso, harto tener que aportar el municipio para esa vaina. Pero un edificio sí, un centro comercial, en calle 11 con carrera 11 hay dos, que eran dos casas nomás de habitación de doña Noemí Prieto de Sarmiento y de otro señor que fue concejal. Entonces dice uno, bueno, eso es lo que buscan, plata, presupuesto, y no conservación de la memoria histórica del municipio. Entonces ya hablamos hoy del compañero Ángel Barajas. Ya le digo compañero porque uno quiere ser amigo de Angelito. De Jaime Garzón, 25 años sin Jaime y sin reemplazo de Jaime como humorista, no como cuentachiste, que ya le hicimos la diferencia. Y recordar a Bogotá en sus 486 años y recordarles que hay que izar la bandera el 7 de agosto, que se cumplen años de la verdadera independencia. Aunque, como digo, después viene el proceso de crear una república, un país, un Estado colombiano que tenga los ingredientes, que tenga una constitución, que tenga un mapa, que tenga unas regiones, que tenga un territorio que sea reconocido como nuestro. Todo eso hace que seamos una nación que pueda mostrarse al mundo, que pueda decirse Colombia es un país ahora sí en paz, no guerrilla, no paramilitares, no narcotráfico, no más violencia. Eso era lo que decía Jaime Garzón. Es lo que estoy haciendo, es copiándole lo que decía. Este país en paz es una maravilla, es un verdadero país de la belleza. Y las personas de afuera que vienen aquí, uno va a Europa y España, en el centro no tiene nada, árido por todas partes. Tiene una costa norte y una sur que tiene ciudades importantes y que son muy agradables de visitar, pero cuando uno va en bus atravesando España, no ve un pájaro ni una mata en horas de transporte. Entonces nosotros sí tenemos con qué, tenemos 3.000 kilómetros y tenemos una capital que claro, yo creo que Gonzalo Jiménez de Quesada no pensó 200 años adelante, 400 y pico ya llevamos, 486 años, que el costo del transporte de una tonelada de mercancía de Bogotá a Buenaventura para exportarla es más caro que llevarla de Barranquilla a Tokio. Entonces Bogotá tiene que desconcentrarse, tiene que descentralizar, más industria en Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Riohacha, Buenaventura, Cali, que está más cerca, desarrollar a Quibdó, volver a Bellasolano como una forma de hacer turismo, crear unos cruceros nacionales que vayan de Riohacha a Tumaco, y eso nos hace tener sentido de pertenencia, identidad con el país, y por consiguiente seremos mucho mejores ciudadanos. Gracias Ángel Barajas, gracias Jaime Garzón, gracias Gonzalo Jiménez de Quesada, gracias por darnos todas buenos ejemplos y buenas formas de manejar con buena, excelente información el destino de Colombia. Buenas noches.